Bienvenidos a Rumbo 27. Ahorita nos encontramos con Fermín Ordóñez Arana, quien nació un 26 de diciembre del año 1978. Fue y es integrante del Partido Revolucionario Institucional. Entre algunos cargos fue regidor del ayuntamiento en la administración 2007-2010 por el PRI. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, Maida. Así es, muchas gracias. Un saludo a toda la gente que está aquí en producción y a toda la gente del estudio. Muchas gracias por el espacio, agradezco mucho. Pues nos encontramos ya rumbo al 27, muchos han levantado la mano, entre ellos por el PRI, pues se menciona su nombre para la alcaldía. ¿Qué es lo que viene a ofrecer Fermín Ordóñez como un candidato para el 2027 o posible candidato? Mira, sobre todo yo creo que lo que venimos a ofrecer es experiencia y resultados. Me parece que actualmente hay perfiles que son caprichos, pareciesen caprichos del gobernador en turno, perfiles como que son creados instantáneamente, sostenidos por la voluntad de quien dirige los destinos de los diferentes institutos políticos también, y me parece que eso hace mal en las definiciones de los partidos y sobre todo de cara a los procesos electorales, porque no precisamente a veces son los perfiles que tienen la mayor simpatía, ni son los perfiles que cumplen con los requisitos de poder gobernar el municipio. En lo particular, nosotros empezamos a trabajar desde los 18 años en la administración pública. Yo tengo 47 años de edad ahorita y por más de 20 años he sido servidor público en la administración en diferentes cargos. Estuve en la Mediateca Municipal, estuve en la Dirección de Servicios Públicos Municipales, que antes era Urbano, estuve en Obras Públicas, estuve en Desarrollo Urbano, estuve en Planeación, estuve en Atención Ciudadana, estuve en varias dependencias del municipio de Chihuahua. Sé cómo funcionan, sé cómo se administran y sé qué es lo que se necesita. Aparte de estas áreas que prácticamente donde no estuve fue en obras públicas y seguridad pública. Son las únicas dos áreas en las que yo no he trabajado, porque inclusive en tesorería trabajé un buen tiempo, a los 18 años en el programa de actualización catastral en el Consejo de Urbanización. Entonces, cuando tú conoces la administración pública, tienes la oportunidad de saber cuáles son las áreas de oportunidad, saber cómo funcionan y saber cómo se administran. Esa es una experiencia que yo no creo que todos los candidatos tienen. Y creo que pues es un hándicap que te da el saber cómo funciona la administración. Y después me desarrollé también como regidor del ayuntamiento. Sé cómo funciona el ayuntamiento, cómo funciona el despacho del presidente, cómo funciona la sindicatura, la Secretaría General de Gobierno. Entonces esto me da un panorama integral de cómo poder venir a trabajar en el municipio de Chihuahua. Pienso que pudiésemos hacer un trabajo en las áreas de oportunidad de la administración pública. Después, estando como subdirector de Atención Ciudadana en el municipio de Chihuahua y director de Atención Ciudadana en el gobierno del estado, pude conocer mucho las necesidades y la diferente composición del municipio de Chihuahua, y creo que entiendo las necesidades de las colonias, de los sectores vulnerables, pero también de los empresarios y de la clase media. Creo que hay que entender qué es lo que se necesitan, visualizar qué es lo que hace falta para poder ofrecer un plan estructurado de trabajo. Entonces creo que eso nos da un hándicap de frente al proceso electoral, y poder contrastar con los otros perfiles, sobre todo la gente de Morena y Acción Nacional, porque bueno, pues la señorita más puntera ahorita de las encuestas en Morena, la diputada Brenda Ríos, pues ha sido diputada y es todo, ha tenido trabajo legislativo. Ya sabemos qué nos dejan este tipo de perfiles en la administración pública, como nos dejó Corral, ¿no? Son muy buenos en la tribuna, pero no son buenos en la administración pública. Y hablando de nuestros más cercanos competidores de Acción Nacional, que pueda ser
el licenciado César Jauregui o el licenciado Santiago de la Peña. Bueno, pues los más destacantes trabajos que han tenido son ser secretarios del ayuntamiento, secretario general de gobierno, pero no todo se puede desde ahí, hay que tener un poco más de conocimiento de la administración pública. Entonces, creo que eso es lo que ofrecemos, experiencia y conocimiento de las dependencias y de la población chihuahuense, Marta. Santiago de la Peña, expriista, ¿tiene Fermín algún punto vulnerable que le pueda detectar? Mire, Santiago de la Peña yo lo respeto, él se merece mi respeto, como todos tienen sus aspiraciones legítimas, pero creo que no tiene la simpatía ni del priismo chihuahuense ni del panismo chihuahuense, y creo que eso lo vuelve vulnerable. Yo creo que ellos lo saben, yo creo que lo sabe y sabe cómo se le han venido desarrollando las circunstancias en este último periodo, que no ha sido muy bien recibido dentro del Partido Revolucionario Institucional, ni tampoco dentro del Partido de Acción Nacional. Creo que eso lo pone en una condición muy complicada. No estoy diciendo que no vaya a ser el candidato, pero lo coloca en una situación muy complicada. Y llegar con un candidato así en la contienda electoral, pues pone en situaciones muy difíciles eh, la próxima elección, y lo que abre una oportunidad a los otros partidos políticos como el PRI. Es decir, si tú te recuerdas en las condiciones como llegó Marta Laguet, y que fue un designo del gobernador en turno, Reyes Baeza, con el apoyo de Patricio Martínez, y terminó perdiendo con Juan Blanco. Si tú recuerdas, Alejandro Cano, un designo de Reyes Baeza, el apoyo gubernamental, la línea directriz, y terminó perdiendo contra Carlos Borrell. Si tú recuerdas la designación de Lucía Chavira, no una componenda política por ayudar a Marco Quesada y no dejarle nada y dejarle un espacio, y Marco la respaldó, y una decisión de Duarte terminó perdiendo contra Maru Campos. Entonces no hay rival pequeño, y creo que eso es lo que están subestimando Santiago de la Peña y el Partido de Acción Nacional. Habla de una, pues, de candidatos que fueron impuestos. Pero tú realmente para este 2027 ¿tiene alguna oportunidad? Creo que sí, pero sobre todo tiene la oportunidad del tránsito natural en la definición de sus candidatos. Creo que esa es una oportunidad que tiene el partido, y creo que lo va a poder sacar fortalecidos. Este tiempo de complicaciones dentro del partido es también un área de oportunidad, porque nos cohesiona. La dificultad, Mara, siempre nos cohesiona, siempre nos solidariza. Y en las dificultades que se encuentra el partido, creo que tenemos la oportunidad de sacar un candidato a la presidencia municipal, sea un servidor o alguien más cohesionado con el periodismo y un poco más sólido de lo que pueden salir en otros partidos políticos que tienen una pugna interna muy dura, muy complicada. Viene, bueno, no nada más viene esta contienda donde ya también se ha levantado la mano Rosy Carmona Claro, para esta. En caso de no ser beneficiado con el apoyo, con la candidatura, se sumaría al proyecto de Rosy. claro que sí. Y creo que ella también lo haría. Hemos platicado, y por eso te digo que estamos en esa tesitura. Rosy, si los bloques de género llegan a decidir que es una mujer la que se necesita en la capital y el PRI va solo en alianza, nosotros nos sumamos con ella. Pero si las condiciones nos favorecen para que en el bloque de género sea un hombre, yo creo que ella nos va a ayudar también. Entonces lo hemos platicado, y aquí no se advierte ruptura de ningún tipo. A eso me refiero. Estamos muy echados para adelante, vemos con mucho ánimo el crecimiento del partido, o el recrecimiento o la recuperación del partido. Venimos de una votación de nada, y luego de 10 muy baja, y luego de 10,000, y luego de 40,000 votos. Creo que con un buen candidato tenemos la oportunidad de dar una buena batalla en la capital del estado, Marita. ¿Está trabajando en las colonias, por lo visto? Sí, hemos estado saliendo, tenemos mucho tiempo ya trabajando en las colonias, tenemos ya una elección también municipal. Un servidor fue candidato a síndico en el 2018, en los tiempos más difíciles, Mara, en los tiempos donde Andrés Manuel estaba bien posicionado, donde Morena estaba
punteando, donde teníamos candidatos fuertes a la presidencia municipal de Morena y de Acción Nacional. Y en ese entonces fue Maru la candidata, y nosotros, Alejandro, el candidato a presidente municipal, y un candidato a síndico del ayuntamiento, un servidor. En aquel momento un servidor, en esas condiciones complicadas, sacó 54,000 votos en la capital, Mara. Entonces yo creo que en estas condiciones diferentes, como candidato a presidente municipal, podemos hacer más. Podemos casi doblar esa votación, y eso va a poner un problema a Morena y Acción Nacional, y por eso nos mantenemos trabajando en las colonias, y por eso estamos yendo y estamos saliendo a reencontrarnos con los priistas y con la población abierta en general. No nada más eso, bueno, el priismo, una de las acciones que tenía en años anteriores era trabajar con las bases. Lideresas priistas tenían unas lideresas muy fuertes. Está trabajando para fortalecer ese tipo de... Mantenemos ese tipo de liderazgos y los estamos fortaleciendo, los estamos recuperando, los estamos llamando para que nos ayuden. Estamos bajando a la estructura base de nuestro partido, pidiéndoles humildemente ahora su colaboración. Es tiempo de que ellos le devuelvan al partido un poco de lo que el partido ha sido considerado con ellos. Pero además es necesario. Hace poco estuve en alguna colonia, en praderas, haciendo alguna entrega de apoyos alimenticios, y te puedo decir que esa colonia está igual que como cuando la dejaron los gobiernos priistas. Es decir, nosotros fuimos, gestionamos la pavimentación al camino a Carrizalillo, gestionamos la deportiva sur de la colonia Praderas, los centros comunitarios, el polideportivo, la pavimentación del camino a Carrizalillo, la electrificación, el agua potable, el drenaje, y hasta ahí se ha quedado. Ya no ha habido pavimentación, ya no ha habido obras como el redondeo de Vistas a Río Grande 2 para el agua, faltan muchos tramos de agua potable, de drenaje, electrificación. Es decir, el gobierno federal y un poco el gobierno del municipal y del estado han abandonado estas colonias, y creo que toda esta gente que vive en esas colonias lo sabe y está añorando y esperando el regreso de un gobierno cercano a la gente. ¿Está alejado el gobierno? Está alejado el gobierno federal, el gobierno del estado y un poco el gobierno municipal están alejados de la gente. Se han concentrado más en otro tipo de acciones. Hablo de pavimentación, y si pues recorrimos las primeras calles o las calles tan solo del centro histórico, hay un abandono. Pues sí, hay un rezago importante. Mira, yo te quiero compartir un dato con Reyes Baeza, y cuando un servidor estaba en el Consejo de Organización Municipal, se pavimentaron más de 1,000,000 de metros cuadrados de pavimentación en esa administración. Con Reyes, con Marco Quesada, que era del PRI en aquel momento, más de 1,500,000 de pavimentación de metros cuadrados. Yo le pregunté al Consejo de Organización, no han superado los 200,000 en toda la administración pasada y en lo que va de esta, de pavimentación. Pues habrá un déficit bien importante, Marita. Dentro de los recorridos, ahorita nos hablaba que estaba apoyando con... A ver, cuéntanos. Ahora sí que estamos apoyando con producto de gallina. Sí, mira, nos dimos a la tarea de hacer un sondeo en la población, y la economía familiar, bueno, pues está un poco golpeada. Es una petición, es una solicitud de una líder que nos hace y que nos dice que pues la canasta básica y que el huevo y que la cartera ronda a veces hasta los 120 pesos por cartera de libre pastoreo, y la encuentras entre 60, 70 hasta 80 pesos en el supermercado. Entonces ella nos hacía una petición de este sentido. En esto pues buscamos y generamos ahí algunos ahorros personales, y encontramos una oportunidad de poder ir a apoyar a las colonias. Hasta ahorita en las colonias llevamos entregados 30,000 huevos, 1,000 carteras, lo que equivale a 100 cajas. Cada caja trae 12 carteras, más o menos 1,200 carteras, lo que hemos apoyado a 1,200 familias chihuahuenses con este producto. Estos son por parte de lideresas.
a las líderes. Sí, estamos apoyando a las diferentes lideresas en las colonias, cercanas a la estructura base del partido, pero no solo es a ellas, hay otras personas que se acercan, que se organizan en las colonias y que surge un liderazgo y vamos, o sea, y los apoyamos con todo gusto. ¿Qué necesita alguien que quiera pertenecer a los liderazgos del PRI? Nada, solicitárnoslo, constituirse en una asamblea, que la gente de la colonia esté de acuerdo, que se haga una asamblea en la colonia y que ahí se plantee que se pueda registrar como presidente seccional del partido. Dentro de todo este trabajo, hablaba mucho de su experiencia previa en regiduría. Actualmente, ¿qué siente que hace falta dentro del cabildo para, no sé, fortalecer los reglamentos? Mira, creo que el regidor se aboca mucho a esto, al tema de los reglamentos, al tema de la legislación local, que creo que está muy completa. Es más, hay muchos reglamentos inoperantes, ¿no? En derecho le decimos derecho positivo y letra muerta. Creo que hay mucha letra muerta ya. Lo que hace falta más es que los regidores se vuelvan en unos agentes gestionantes y trabajadores impulsores de su comisión en cada una de las áreas. Es decir, quien es el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano se meta con la directora de Desarrollo Urbano a revisar bien el funcionamiento de la dependencia e impulsar las mejoras continuas del funcionamiento de la dependencia, aparte de hacer lo de cajón, que es aprobar los reglamentos, que es aprobar la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, las tablas de valores catastrales, los puntos de acuerdo, eso va de trámite. Yo creo que falta el extra, no se ve el extra del cabildo en general para hacer algo diferente. Entonces, pues aparte de eso, hace falta un poco de unidad. ¿Considera usted que ha habido fracturas en los presentes ayuntamientos? Creo que están pasivos, más que otra cosa, son cómodos, están en el área de confort. Esto sucede cuando tienes todo controlado. Cuando la presidencia municipal tiene la mayoría, está controlado el gobierno, casi no hay oposición, están en el área de confort. ¿Qué diferencia hay entre este cabildo y el que encabezó, bueno, el que participó en el 2007? En el 2007 nosotros teníamos 7 regidores y yo era subcoordinador de la fracción. Ricardo Bon, mi compañero, era coordinador de la fracción parlamentaria del PRI y había la necesidad de los votos del partido para poder aprobar la ley de ingresos, el presupuesto de egresos, los reglamentos. Entonces había una política real, porque los regidores del PRI planteábamos necesidades que se deberían de incorporar al presupuesto y tenían que ser incorporadas, si no, no se aprobaba la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Y esto hablaba que todavía nosotros incorporábamos obras de agua potable, de drenaje, alcantarillado, estábamos en las colonias, centros comunitarios, y de alguna manera éramos agentes gestionantes, pujantes, para que cierta cantidad de presupuesto se destina a estas colonias. Hoy no, hoy simplemente, bueno, pues se hace la directriz del presidente y antes pues había más política, había más plática entre los diferentes regidores y fracciones del ayuntamiento. En el 2007 pues era una administración priista. No, era panista. Era panista, perdón. Era Carlos Burruel. Sí, es que ¿qué era ser oposición en aquel entonces? Esto precisamente, el ser oposición nos demandaba precisamente estudiar más, tener más preparación, tener más conocimiento y trabajar más cerca con la gente en las colonias para poder detectar las necesidades, levantarlas y las necesidades, las propuestas y los sentimientos y las necesidades de la población, convertirlos en propuestas y después en políticas públicas que se vieran reflejadas en los presupuestos y en acciones de gobierno, ¿no? En inversión y acción de gobierno. Eso representaba. Ahora representa, bueno, pues ir a votar y levantar la mano y a veces decir que no estás de acuerdo. ¿Es lo mismo ser oposición con el PAN y con Morena? Pues no me ha tocado.
No me ha tocado, pero como he visto a Morena, es muy peligroso. Creo que el Partido de Acción Nacional es más abierto a la plática y creo que Morena tiene esa capacidad de entendimiento y creo que son más radicales, son más férreos, son más testarudos y eso complica el poder hacer real política para beneficio de Chihuahua. Creo que es un peligro. Pasando ya al tema final, que es el tema de la familia. ¿Cómo va a apoyar la familia de Fermina? Ya están los hijos puestos a la contienda, pues ya están un poquito grandecitos, si bien no llegan a la mayoría de edad, ya Sí, mira, ya andan ahí andan y luego nos ayudan, pero fíjate que yo he mantenido muy aparte yo he mantenido un poco o he guardado un poco la distancia familiar con la política. Siempre lo he hecho porque creo que el abrir esa llave de que sí te apoyan moralmente, ¿no? Y te apoyan y te dicen lo que se ofrezca tu esposa, tus hijos, tu familia, que ahí están, abres una puerta de la privacidad de la persona política que se termina convirtiendo en una parte vulnerable. Lo hemos visto con muchos políticos, ¿no? Entonces, nosotros hemos mantenido a tenerlos un poco alejados del círculo político, pero son mi fortaleza. Mis hijos, Fermín, tiene ya 16 años, está en el colegio de bachiller, se está estudiando. Y sí, pues en lo que puede, ahí nos ayuda, nos acompaña. Jacobo tiene 13 y pues apenas se comienza a entender de esto. Pues mi pareja, mi esposa, que es mi segunda esposa, Sirenia, ella es doctora y ella es un apoyo importante, sobre todo en el sector médico, porque convive mucho con los presidentes de los colegios de medicina, con la presidenta del colegio de ginecólogos, de ortopedistas, de cardiólogos, y es otra parte de la sociedad profesionistas que nos han manifestado su apoyo y que creo que, bueno, pues en esa parte ellos nos van a estar apoyando de manera, yo creo que muy decidida. Yo creo que los dos más emocionados que un servidor. Yo de repente les digo que hay que esperar los tiempos y ver cómo se desarrolla, si hay alianza o no, pero yo creo que ellos los veo, les emociona poder participar en política. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Esto es todo, la entrevista por el día de hoy. Muchas gracias por acompañar. Al contrario, Esperemos nos reciba en otra próxima claro que sí. emisión y hasta pronto. Muchas gracias.